Buenos días, tengan todos ustedes. Aquí estamos con una actividad muy bonita que seguramente les va a gustar. Estamos en el Jardín Botánico, en medio de la ciudad. Es increíble que podamos disfrutar de esta maravilla. Eh, Como ustedes ya me conocen, yo soy la licenciada Carmen Galich de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que estamos trabajando aquí con el programa académico preparatorio de nivelación PAP, que pertenece a la entidad de STEM. Y aquí me acompaña hoy el profesor. ¿Cuál es su nombre, profesor? Por favor, preséntese. Sí, mi nombre es Pedro Ángel Pardo, soy biólogo y trabajo aquí en el Jardín Botánico. Bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí en el Jardín Botánico, en el centro de la ciudad, como dijo la licenciada. Bien, entonces ya nos preparamos para poder desarrollar esta actividad. Pero antes, aquí les presentamos una bella imagen, una fotografía del jardín. Y tenemos como algunos de los objetivos fundamentales que con esta visita nos proponemos conocer la gran diversidad del reino plantar. Como ustedes pueden ver en nuestro fondo, se observa una gran diversidad de especies de este reino vegetal, el reino Plantae. Vamos a tratar de identificar las adaptaciones que han permitido a las plantas desarrollarse en diferentes ambientes. Aquí van a tener ustedes oportunidad, les va a explicar el profesor cómo estas plantas se desarrollan en diferentes ambientes, ambientes de bosque seco, bosque húmedo, plantas acuáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a conocer las principales características que hacen de estas algunas diferencias, pero también algunas semejanzas. Y dentro de las diferencias, bueno, contamos diferentes características en cuanto a su reproducción, su desarrollo, y en cuanto a sus semejanzas, vemos que todas ellas tienen un común, que son productoras de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, o sea, son organismos fotosintéticos. Y esto pues tenemos que valorarlo porque es una gran importancia. Además, vamos a reconocer la utilidad que tienen la gran mayoría de estas plantas, no solo para el sostenimiento de la biosfera, ya que ellas son la que nos proveen de las sustancias de las cuales los consumidores nos alimentamos, sino también otras utilidades que tienen ya desde el punto de vista medicinal o desde el punto de vista ornamental. Y aquí el profesor nos va a explicar con más claridad, ya que es el especialista en esta materia. Entonces ahora les voy a pedir que ustedes observen la parte superior de su pantalla donde dice herramientas. Vayan ustedes a la parte superior y por favor den un clic en la parte donde dice herramientas. ¿Ya? Entonces después vamos a buscar la tercera opción, donde dice pantalla de video completo. ¿Ya la pudieron localizar? Dice pantalla de video completo. Sí, ¿verdad? Y entonces damos un clic. Vamos a esperar, ¿ya lo localizaron? Bueno, entonces damos un clic ahí y ahora nos van a ver ustedes completamente. Bueno, entonces ahora sí voy a dejar a cargo al profesor para que nos explique con más detalles todas las maravillas que podemos conocer en este jardín. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Tenemos acá
el gusto de tenerlos en el Jardín Botánico. Este Jardín Botánico, como dijo la profesora, se encuentra en la Avenida de la Reforma, en la zona 10, y aquí pueden ustedes pues visitarnos en cualquier momento en el que ustedes estén. En esta pequeña manzana se logran tener aproximadamente más de 15.000 plantas, 15.000 diferentes tipos de especies. Y dentro de estos grupos de especies, pues la mayoría de las plantas son nativas, aproximadamente el 60% de las plantas que tenemos aquí son nativas, el 40% son introducidas o exóticas. Y se buscó sembrar todas las plantas de una forma que coincidieran con los ecosistemas naturales que existen en Guatemala. En esta época pues nos encontramos en la época seca, en los meses de enero, febrero. Entonces vamos a ver otra cara al jardín botánico, un poco más seco, lleno de hojas. Esa es la estación normal en el periodo en el que estamos, ¿verdad? Es lo que normalmente ocurre con las plantas. En época lluviosa pues vamos a encontrar una mayor diversidad, una mayor cantidad de follaje, de flores y de frutos. Y bueno, podemos, como dijo la profesora, las plantas son los productores primarios, de ellos depende toda la vida en la tierra. Sabemos de que las plantas logran transformar la energía del sol, la energía de los rayos de luz, en energía química, o en glucosa o en azúcares, que es lo que consumen todos los demás organismos, ya sea otros tipos de hongos o algunos animales, ¿verdad? Y entonces son la base de toda nuestra cadena alimenticia. De ella dependemos bastante estrechamente. Entonces por eso es de que es necesario comprender y conocer por qué las plantas pues tienen diferentes formas, tienen diferentes tipos de vida, diferentes relaciones y se adaptan a diferentes ambientes y ecosistemas, porque de ella dependemos. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de hojas, como la que vemos acá. Pues las hojas básicamente lo que buscan es tener una superficie en la cual los rayos del sol puedan incidir, puedan llegar. En esta superficie pues vemos que son verdes por la clorofila. Y la clorofila es pues la sustancia encargada de absorber esta energía del sol. Toda esta energía que es absorbida en las hojas, que vamos a encontrar de diferentes formas y diferentes tamaños, pues va a ser trasladada a los tallos o a las raíces. Por ejemplo, las raíces de la yuca o las raíces de algunos tubérculos y algunos tallos subterráneos como los de la papa. Son estructuras que almacenan muchos nutrientes, y es precisamente porque todo lo que se sintetiza acá pues llega a los tallos y a las raíces. Las hojas, el tamaño de las hojas puede variar grandemente. Pueden ser hojas muy pequeñas, reducidas, de acuerdo a si hay mucho sol o muy poca disponibilidad de agua. O pueden haber hojas grandes como las que vemos en los platanares o en las hojas, por ejemplo, en las hojas que se usan para envolver los tamales, que son hojas grandes. Son hojas típicas de las selvas lluviosas, de los ecosistemas muy húmedos que tenemos en Guatemala. Y entonces, por eso es que se desarrollan ese tipo de hojas tan grandes para lograr captar bastante humedad y bastante sol, que a veces es muy escaso en el suelo de los bosques. Y entonces eso es lo que vamos a nosotros encontrar en los diferentes ecosistemas en el país. Por ejemplo, los ecosistemas secos, xerófitos, en el bosque seco, como encontramos en el Motagua, en el Valle del Motagua, o encontramos en el norte de Huehuetenango, vamos a ver plantas que han reducido su área foliar. Sus hojas son muy pequeñas, casi en forma de espinas. Pues esa es una adaptación que tienen las plantas para evitar que los rayos del sol las deshidraten completamente, los cuales llegan a ser muy severos en otros tipos de ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos vamos a encontrar plantas que van a tender a ser un poco esponjosas para lograr que estas logren flotar sobre la superficie del agua y que no se pudran, ¿verdad? Puedan
desarrollar sus flores y sus frutos y se puedan reproducir. Ese es otro de los aspectos importantes en todas las plantas, es la forma como cada grupo o gremio de plantas logra tener cierta estrategia para reproducir. Sabemos que la reproducción se da por medio de las flores y hay algunas plantas que van a tener flores muy llamativas y vistosas, porque el objetivo de estas plantas es lograr atraer a los polinizadores. Dependen estrechamente de colibrís o de algunas aves, y algunas inclusive dependen de murciélagos para, para lograr, para lograr esta polinización, esta fecundación. Posteriormente también otras plantas dependen estrechamente de otro tipo de animales para lograr la dispersión. Muchas plantas buscan de que estas otras descendencias, estas nuevas colonizaciones de plantas logren distribuirse de una forma lejana. Entonces buscan animales que logran volar, trasladarse de grandes distancias. Otra de las estrategias muy comunes en las plantas es los diferentes hábitos que vamos a encontrar. Vemos que hay plantas que van a ser arbustivas, como esta que vemos acá, en forma de arbustos, van a estar debajo de los bosques. Van a haber otras que van a ser plantas forma que van a treparse, van a ser trepadoras, como estos bejucos. Van a tender a treparse sobre otras plantas hasta llegar a la copa de los árboles, en donde desarrollan la mayor cantidad de hojas para poder tener acceso al sol. Y otras plantas como estos grandes árboles, que su estrategia es desarrollar estos tallos, estos troncos con altamente lignificados, para tener una gran altura y poder por ellas mismas alcanzar el sol. Otras plantas van a ser rastreras o van a ser herbáceas, van a tener un porte muy pequeño y entonces por ende van a estar adaptadas a áreas donde no hay mucho sol, mucha iluminación. Esas son las diferentes estrategias que podemos observar en las plantas en esta parte del jardín botánico. Bueno, como ustedes pueden haber observado, nos trasladamos a otra parte de este jardín. Y aquí vemos otro tipo de vegetación, otro tipo de plantas. Profesor, ¿usted nos podría explicar qué vemos aquí? ¿Qué características podemos observar del jardín? En efecto, estas plantas que vemos acá son de las que yo les comentaba hace unos minutos. Estas familiares del banano o del plátano son de la familia Leconiaceae. Vemos que sus hojas son anchas, grandes, necesarias en un bosque que esté muy tupido y muy denso, como de estos bosques y estas selvas lluviosas de Guatemala, para captar la mayor cantidad de rayos solares. Vemos las flores que son muy llamativas, de colores muy vistosos. Esto es debido a que buscan atraer a colibríes que se logran suspender a un costado. Y vemos de hecho las flores son naranjas, salen en la parte de abajo de estas como proyecciones o estructuras alargadas rojas. ¿Se dan cuenta? Estas florecillas de color anaranjado se resemblan o se adaptan muy bien a la forma de los picos de estos colibríes, que son quienes polinizan este tipo de flores. Aquí abajo vemos estas hojas de una planta muy característica de Centroamérica, el famoso bushnay. No sé si alguno de ustedes lo conocerá. Esta planta se puede comer, las flores se comen en guisados o envueltas en huevo, son una comida muy autóctona y tradicional en el interior del país. Entonces son plantas propias de estos ecosistemas lluviosos que tiene el país. No me canso de mirar la gran variedad de plantas que hay aquí, pero a mí me gustaría, profesor, que nos explicara qué representa
este busto que estamos viendo desde aquí. Si usted me permite, nos vamos a trasladar para que nuestros amigos puedan observar lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí estamos delante del busto de Carlos Linneo, el científico sueco. Él pues, nació aproximadamente en 1778. ¿Y por qué lo tenemos aquí en el jardín botánico, en la parte central de este jardín? Pues a él le debemos, él ha dado una gran contribución no solo a la botánica, sino que también a todas las ciencias que estudian los seres vivos. Él se ideó un sistema de clasificación en donde cada organismo vivo consta de es nombrado por dos nombres. Ese nombre es lo que nosotros comúnmente le llamamos nombre científico. Y es la forma exclusiva de denominar a un determinado organismo. De esta forma no vamos a confundir este organismo con ningún otro organismo de cualquier otro reino, ya sea animal, vegetal, hongos, algas o unicelulares. Entonces eso es lo que le debemos a él. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos el nombre científico de Homo sapiens. Entonces está compuesto por esas dos partes que constituyen el nombre científico. Eso se lo debemos a Carlos Linneo. Él no solo aportó mucho en cuanto a la clasificación de los seres vivos, sino que también trabajó con las plantas. Entonces él le dio el nombre a muchos grupos de plantas de acuerdo a ciertas características que tenían en común. Eso es lo que le podemos agradecer a Carlos Linneo. Y bueno, en este jardín que tenemos una gran diversidad de organismos, y en Guatemala que tenemos una gran biodiversidad de plantas, pues también tenemos mucho que agradecer. En Guatemala aproximadamente tenemos más de 10.000 especies de plantas, entonces tenemos que saber muy bien estos nombres, esta clasificación. Profesor, una pregunta. ¿Este sistema de clasificación es universal? En efecto, es universal, es algo común para todos los países del mundo. Es por eso de que es un lenguaje común que tenemos para poder comunicarnos con otros científicos de otros lugares, de otros sitios, y poder llamar de una misma forma a una misma planta. Por ejemplo, les comentaba de este Bushnai. El Bushnai es un nombre común. Por ejemplo, en el occidente le pueden llamar Bushnai, en el oriente del país le pueden dar otro nombre común, en el norte diferente. Entonces, para unificar estos nombres a nivel, digamos, científico, de la comunidad científica, pues se dan estos nombres. Muchas gracias, profesor, muy interesante, ¿verdad? Pero quisiera que nos explicara algo sobre el bosque seco. Sí me dio curiosidad cuando usted mencionó que tenían aquí en este jardín botánico un bosque seco. Entonces nos vamos a trasladar al bosque seco. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí estamos en otro lugar de este bello jardín. Y el objetivo de que nos trasladamos hasta aquí es que ustedes puedan observar este ambiente muy peculiar que observamos. Profesor, ¿usted nos puede explicar en qué consiste este pequeño bosque que vemos aquí? Con gusto. Dentro del jardín botánico se destinó esta pequeña área. Se buscó recrear las condiciones de suelo, de clima, del bosque seco, como podemos observar en esta parte. Entonces, con suelos bastante arenosos, bastante pedregoso, con poca disponibilidad de agua, para recrear las condiciones, por ejemplo, del valle seco del Motagua, de los valles secos de Baja Verapaz, del valle seco, digamos, que tenemos en Huehuetenango. Ahí vamos a encontrar ese tipo de plantas. Estas plantas han reducido al máximo el tamaño de sus hojas. Algunas llegan a ser simples espinas que no tienen clorofila. Son muchas veces de color blanco, blanquecino. Y el área que realmente hace la fotosíntesis es el tallo. Vemos estos tallos suculentos con tejidos que tienen bastante agua, con bastante sustancias como mucilaginosas, que les permiten a estas plantas sobrevivir los duros veranos
condiciones en las cuales tienen muy poca provisión de agua. Vemos que son plantas achaparradas, casi todas cerca del suelo, con colores bastante blanquecinos para reflejar mucho el sol, que es bastante fuerte. También plantas que van a tener esta forma como de roseta, vemos estas bromelias, algunas tilancias que también están adaptadas, epífitas, están adaptadas a esas condiciones de bastante deshidratación muy intensa. Las flores, por el contrario de estas plantas, las flores de este grupo de plantas son muy vistosas. Son flores muy grandes, de colores blancos, rojos, rosados. Y por lo general son flores que van a abrirse en la época durante la noche. Y lo que buscan estas flores es atraer a cierto tipo de insectos para que puedan polinizarlas. Pero como están en condiciones de extrema sequía, entonces tienen que ser muy vistosas y muy llamativas y con aromas muy peculiares para atraer a estas aves y a estos insectos. Eso es lo que vamos a encontrar en esta parte del bosque seco de Guatemala, una gran riqueza y una gran diversidad. Muchas gracias, profesor. ¿Y usted cree que nos podamos trasladar a esta otra parte del jardín para que usted nos explique qué es lo que tienen ahí? Sí, con mucho gusto. También tenemos una parte de plantas útiles, medicinales, por esta parte. La mayoría de estas plantas pues son introducidas, son cultivadas. Y muchos de nosotros las tenemos en nuestros jardines. Y por ejemplo tenemos la aloe vera. Esta planta es muy común, la sábila, conocida comúnmente. Es bastante útil porque tiene muchas propiedades medicinales. Muchas personas la usan para la gastritis tomada, la usan para cicatrizar, también así aplicado el mucílago o esta goma que tiene en el medio de las hojas, que no son más que tallos. En realidad son tallos que se han engrosado. Y realmente las hojas son estas espinas que están aquí a la orilla de los tallos. Entonces esto es lo que usan muchas de las personas para pues, usar como medicina, también para el pelo, para regenerar y detener la caída del pelo. Es una planta que se usa ampliamente en toda Guatemala, pese a que no es una planta nativa del país, es traída. Una planta que ha sido sembrada. Tenemos otras plantas como el romero, tenemos allá en el fondo, que puede ser usada como una especie para condimentar alimentos, o también puede ser usada para aliviar dolencias del estómago, dolencias gástricas básicamente. Tenemos aquí también hinojo, y bueno, esta es una planta que es bastante común y que la encontramos en diferentes lugares, que es la hierba de pollo. Esta es una planta que en el interior muchas veces la usan cuando tenemos una cortadura, la sábila, la savia que diga, que desprende, usamos para limpiar la cortadura si no tenemos agua potable o alcohol para limpiar la herida. Y también se puede usar en té para la gastritis y bueno, para darle de comer a los pollos, como su nombre lo dice. Otra de las plantas que tenemos acá, un poco pequeñas, es higo. La tenemos en esta época, el higo bota todas sus hojas, pero el higo es también muy medicinal para la tos, para la flema. Por aquí atrás, este arbolito de flores amarillas tiene apenas unas cuantas flores amarillas, es el quimboco. De cómo están, muy común en la parte del Progreso, de Monterrico, de Santa Rosa. Se usa mucho para la diabetes, las hojas en té para la diabetes, ampliamente reconocido y usado. Bueno, esas son algunas de las plantas más acá en el fondo. Tenemos otro tipo de plantas como la salvia, la hierbabuena, la albahaca, diferentes tipos de especies que pues nosotros los invitamos a ustedes a que vengan a conocer al Jardín Botánico y ya a ver cuáles son los principales usos que estas pueden. Una pregunta, profesor, ¿y ¿Sí? cómo hacen ustedes para poder mantener este jardín?
O sea, tienen personal, tienen ayuda económica suficiente para poder sostenerlo. ¿Cómo ustedes han llegado a tener, a poder conservar toda esta variedad? Sí, bueno, pues gozamos con el apoyo de la universidad, eh, quien ayuda al mantenimiento de 9 jardineros que son los que se encargan de mantener, de cuidar estos diferentes arriates, que es un trabajo bastante arduo porque pues más en época seca, que es necesario pues estar regando, estar limpiando constantemente y darle pues atención a todos los visitantes. Tenemos pues el gusto de recibir a muchos colegios, escuelas, que nos vienen a preguntar y a visitar respecto a toda la diversidad que encontramos y que hoy hemos visto junto con ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor. Espero que nuestros alumnos hayan podido eh, aprovechar toda esta riqueza de conocimiento. Y los esperamos, ¿verdad?, que pasen por aquí para que puedan ver al natural toda esta gran diversidad del reino vegetal. Sí, por supuesto, están todos invitados. Estamos en la avenida Reforma 0-63 de la zona 10, justo a la par del Liceo Guatemala y de la Guardia de Honor, para que se ubiquen mejor. Y el horario de atención es de 9 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. El sábado solo es durante la mañana. Aquí los esperamos. Bueno, ahora les voy a pedir a los que nos están escuchando que por favor aprieten en su laptop o en su computadora Escape. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro recorrido aquí en el jardín. Solo nos queda agradecer a la licenciada Carolina Rosales, que es la directora del Jardín Botánico, quien tan amablemente nos ha permitido realizar esta actividad. Y también al profesor Pedro Daniel, que nos ha eh, explicado con muchos detalles la gran maravilla de este reino, ya que él es especialista en esta materia. Y esperamos que les haya gustado y que nos encontremos, que puedan venir aquí a visitar este jardín para que ustedes mismos puedan corroborar toda la gran riqueza de diversidad que tenemos en este lugar. Muchas gracias. No sé, Pedro, si quieres adicionar algo, alguna cosa. Bueno, solo agradecerles a ustedes esta oportunidad de transmitir esta información pues a tan amplio público. Invitarlos de nuevo a que visiten el Jardín Botánico. Aquí tenemos una gran variedad y diversidad de plantas y también apoyo docente para cualquier docente, profesor en diferentes niveles, para hacer un poco más dinámico y pues transmitir este entusiasmo y esta pues amor por las plantas, por la diversidad vegetal del país. Les agradecemos a ustedes y pues están en su casa. Gracias.